Hola, hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto verles, que podamos juntarnos nuevamente en este grandioso tiempo que tenemos en este lugar cada semana. A pesar de la lluvia, del palo de agua que está allá afuera, aún así vino mucha gente, ¿no? Cuando está así, obviamente que es difícil salir y llegar. Sin embargo, ustedes vencieron todos los obstáculos y llegaron aquí. Así que también quiero darles la bienvenida a todos los que de manera presencial hoy se dan cita en este lugar. Damos la bienvenida a la gente que nos ve por la televisión, también a los que nos ven en nuestro canal de YouTube. Y les decimos a todas las personas, hey, esto es la iglesia Las Buenas Nuevas Centro Duaca, una iglesia relevante para la familia de hoy. Damos un fuerte aplauso a toda la gente que nos ve por los distintos medios. Y sabe, estamos en la Semana Mayor y este es un tiempo oportuno para reflexionar y para meditar en el gran sacrificio que hizo nuestro Señor y Salvador Jesucristo por nosotros en esa cruz, lo cual sirvió para nuestra salvación y para el perdón de nuestros pecados. Y al pensar en eso, puedes recordar que vino ese viernes de oscuridad y de muerte, cuando el Señor Jesucristo fue a esa cruz, entregó su vida, derramó su sangre y murió por toda la humanidad. Pero luego vino un domingo, al tercer día, 3 días después, vino el domingo de luz y de resurrección, cuando Jesús se levantó de la muerte, venciendo al maligno, venciendo a la muerte misma y resucitando para darnos salvación y vida eterna. Por eso estamos aquí nosotros hoy, recordando ese gran sacrificio y celebrando esa victoria que Jesús obtuvo por nosotros en la cruz, celebrando que Él vive y que resucitó y que está aquí con nosotros hoy. ¿Cuántos creen eso? Dile que está a tu lado, Él vive, Él resucitó. 2000 años después estamos aquí hoy celebrando su victoria y su resurrección. Y quisiera hoy, pues, a propósito de esta semana que llaman Santa, quisiera en el episodio especial de Semana Santa hoy compartirle acerca de 3 pasajes que están en las Escrituras, que nos muestran algunos beneficios que Jesús ganó y obtuvo para nosotros en la cruz. También estos pasajes nos traen buenas noticias y eso es lo que vamos a ver hoy. No vamos a ver el video porque es más o menos el mismo intro, así que vamos a seguir de una y vamos a ver entonces esta extraordinaria historia que tiene que ver con un intercambio. Y ese es el título que lleva el mensaje conferencia de hoy. El mensaje se titula El intercambio divino. El intercambio divino. Y vamos a ver entonces qué intercambio ocurrió hace 2000 años atrás con Jesús y con Barrabás. Y vamos a ver cómo ese intercambio al final del día también fue por ti y fue por mí, fue para ti y fue para mí, ¿ok? Así que el intercambio divino, este evento que si lo entiendes y lo que allí ocurrió y lo que eso nos trajo, puede cambiar tu vida, puede cambiar tu vida. Y quiero que veamos la historia entonces donde nos habla de este intercambio que ocurrió entre Jesús y Barrabás. Y dice la Escritura en Mateo capítulo 27, voy a leer algunos versículos desde el 15 en adelante. Dice: ahora bien, durante la fiesta, el gobernador, que era Pilatos en ese momento, acostumbraba a soltar un preso que la gente escogiera. Tenía un preso famoso llamado, ¿cómo se llamaba el preso famoso que tenía en ese momento? Barrabás. Diga conmigo, Barrabás. Por cierto, si usted está queriendo tener un hijo o piensa tener un hijo
y sale varón, por favor no le ponga por nombre Barrabás. Primero escucha el mensaje de hoy para que vea que Barrabás no es un nombre bonito para ponerle a un hijo, ¿ok? Si ya le puso, bueno, ya quedó Barrabás para toda la vida, ¿no? Sí, porque en este mundo ocurren todo tipo de cosas, todo es posible en este mundo, ¿no es cierto? Dice allí, este era el preso famoso llamado, ¿cómo se llamaba este preso? Barrabás. Así que cuando se reunió, y si se me sale un gallito por ahí es porque le di con mucha fuerza en el primer mensaje, conferencia, en el primer grupo, le di con todo y me di toda la voz que tenía, pero todavía tengo para 40 minutos más. Dice, así que cuando se reunió la multitud, Pilato, el gobernador, que sabía que le habían entregado a Jesús por envidia, les preguntó a la multitud que estaba allí en ese momento: ¿a quién quieren que les suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, el que llaman Cristo? Mientras Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió el siguiente recado: no te metas con ese justo, hablando de Jesús, pues por causa de él hoy he sufrido mucho en un sueño. Pero los jefes de los sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud, a toda la muchedumbre que estaba allí en ese momento, a que le pidiera a Pilato soltar a Barrabás y ejecutar a Jesús. Así que les preguntó: ¿a cuál de los dos quieren que les suelte? Preguntó Pilato, el gobernador. ¿Qué dijo la multitud? A Barrabás. ¿Y qué voy a hacer con Jesús, al que llaman Cristo? ¿Qué respondió la multitud? ¿Qué respondió? Crucifícalo, respondieron todos. ¿Por qué? Dice Pilato. ¿Qué crimen ha cometido? Pero ellos gritaban aún más fuerte: crucifícalo, crucifícalo. Cuando Pilato vio que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, pidió agua y se lavó las manos delante de la gente. ¿Recuerdan esa frase, ese dicho? Se lavó las manos como Pilato. Se desentendió del asunto y dijo: soy inocente de la sangre de este hombre. Allá ustedes. Le zumbó el muerto a la otra gente y dijo que el pueblo dijo: que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. En otras palabras, el pueblo dijo: bueno, nos hacemos responsables. Y contestó todo el pueblo esto. Entonces les soltó a Barrabás, pero a Jesús lo mandó azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Mira bien, Pilatos había mandado arrestar a Jesús, lo había examinado, lo había interrogado y había llegado a la conclusión de que Jesús era inocente. De hecho, su esposa, la esposa del gobernador, también creía que Jesús era un hombre justo e inocente. Ahora, quiero que vean por qué es interesante esta historia. Y en esta historia podemos ver entonces, por un lado está Jesús, quien Pilato sabía que era inocente. Por el otro lado estaba ¿quién? Barrabás, quien Pilato también sabía que era culpable. De hecho, Barrabás había sido hallado culpable por las autoridades romanas, había sido sentenciado a muerte. Barrabás iba a la muerte, a la pena de muerte por crucifixión. Pero allí entonces ocurrió algo, ocurrió un intercambio divino. Y el gobernador Pilato, pensando que pues el pueblo iba a escoger a Jesús para que saliera libre, entonces les pregunta al pueblo: ¿a quién quieren ustedes que suelte? ¿Por qué? Porque había una costumbre por aquella época, en la semana de la Pascua, que esa costumbre era darle gracia, indultar a un preso que tuviera pena de muerte, darle gracia. Así que entonces el pueblo decide que saliera libre Barrabás.
¿Y quién era Jesús? ¿Y quién era Barrabás? Jesús, el inocente, el que había amado a la gente, el que había perdonado a las personas, el que había abrazado a la gente. Jesús, el que había liberado, el que había consolado, el que había traído esperanza y había predicado a las multitudes. Pero por el otro lado estaba Barrabás, el asesino, el que había matado, el que había robado, el que había estafado, el criminal, el rebelde terrorista. Y entonces Pilato le pregunta al pueblo, a la multitud: ¿y a quién quieren ustedes que soltemos? ¿Y qué respondió el pueblo? Barrabás. ¿Qué dijo el pueblo? Queremos que suelten a Barrabás. Barrabás, al asesino, al criminal. Y escúchame, Barrabás representa lo malo. ¿Qué representa Barrabás? Lo malo, lo malo. Porque Barrabás había matado y Barrabás había robado y había hecho muchas otras cosas. Por eso le habían dado pena de muerte. Así que ocurrió lo insólito, ocurrió lo sorprendente. Y es que el pueblo en ese momento decidió que soltaran al malandro, al asesino, al criminal, al terrorista, al que les había robado a ellos mismos. ¿Ok? Y escúchame, 2000 años han pasado de historia, de ese evento hasta nuestros días, y las cosas no han cambiado. Hoy el mundo sigue decidiendo por Barrabás. Hoy el mundo sigue escogiendo a los Barrabás de este tiempo, es decir, a aquello que les roba, a aquello que les mata. Tenemos a un mundo que está escogiendo aquello que les roba la paz, aquello que les roba el gozo, la alegría, la felicidad, aquello que les roba la esperanza, aquello que les roba su libertad. Y tenemos a un mundo que 2000 años después sigue gritando: Barrabás, Barrabás. En otras palabras, tenemos a un mundo que hoy por hoy sigue escogiendo aquello que le mata, aquello que le mata su futuro, aquello que le mata sus esperanzas, aquello que le mata a su familia. Tenemos todavía hoy en día miles de personas que siguen escogiendo a Barrabás, a lo malo, aquello que les quita su libertad, aquello que les quita y que les mata lo mejor. Y cualquier parecido con la realidad, es pura y mera coincidencia. Si traspolas esto y lo llevas a Venezuela, han pasado 22 años de historia y todavía una muy buena parte de los venezolanos siguen escogiendo aquello que les mata y que les roba su libertad. Siguen diciendo Barrabás. Queremos lo malo, queremos al que nos mata y al que nos roba, al que destruye la familia. ¿Ok? Esa es la paradoja del intercambio. Eso es lo insólito de esta historia. Y pues, por un lado entonces estaba Jesús el inocente, y por el otro lado estaba Barrabás el culpable, el que había sido condenado a muerte. Y luego entonces vemos lo que ocurrió allí, ese intercambio divino. Y podemos entonces nosotros entender algo. De alguna manera todos nosotros tenemos algo de Barrabás en nuestra vida, porque Barrabás representa lo malo. Así que todos hemos pecado, dice la Biblia. Es más, al final del día, y voy a ir más allá, al final del día Barrabás nos representa a todos. ¿Y cómo así? No me apedreen todavía. Barrabás te representa a ti, Barrabás me representa a mí. En esta historia de Barrabás, Barrabás es el ser humano, es la humanidad, es todos nosotros en el sentido de pecado. Porque si bien es cierto, tú puedes decirme a mí: yo no he matado, yo no he robado, no soy terrorista, yo no soy criminal, así que yo no he estafado. Bien,
Pero la Biblia dice que todos, tú y yo, todo ser humano hemos pecado y que por causa de nuestro pecado merecemos la pena de muerte. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Y Romanos 6:23 dice, y la pena del pecado es la muerte. Así que Barrabás nos representa a todos en el sentido de pecado, de que tú y yo, al igual que Barrabás, también hemos fallado delante de Dios, también hemos pecado delante del juez del universo. Y ese juez ya nos halló culpable. Y la pena del pecado es la muerte, dice la Biblia. Así que al final todos somos Barrabás en el sentido espiritual y de pecado. Por lo tanto, como Barrabás, nosotros también necesitábamos a alguien que tomara nuestro lugar. Y allí fue cuando ocurrió el intercambio divino. Jesús toma el lugar de Barrabás. El inocente toma el lugar del culpable para que el culpable salga libre y sea inocente. Así que tú y yo también necesitábamos que Jesús tomara nuestro lugar, porque delante de Dios habíamos sido hallados pecadores y culpables. Y eso fue lo que hizo Jesús en la cruz. Fue y allí en la cruz tomó tu lugar, tomó mi lugar, y en la cruz pagó por nuestros pecados para darnos salvación y vida eterna, para darnos el perdón y la libertad, para que fuéramos hallados inocentes y justos delante de Dios, como si nunca hubiésemos pecado. ¿Ve? Entonces hay algo muy profundo aquí en esta historia del intercambio divino. Y es que Dios el Padre permitió que Jesús fuera tratado, Jesús el inocente, fuera tratado como Barrabás, para que Barrabás el culpable fuera tratado como Jesús. Si no lo entiendes, te lo voy a volver a repetir. Dios el Padre permitió que Jesús el inocente fuera tratado como a Barrabás, el culpable, para que el culpable, Barrabás, fuera tratado como a Jesús, inocente. Y sabes, eso es para ti, eso es para mí, eso es para nosotros hoy también. Dios el Padre permitió, ¿a quién nos representa Barrabás al final del día? A todos. Dios el Padre permitió que a Jesús, el inocente, su hijo, fuera tratado como culpable, para que nosotros, los culpables, fuéramos tratados como a Jesús, como al inocente. Y eso es una buena noticia, porque el culpable entonces el inocente Jesús fue tratado como a culpable, para que nosotros los culpables fuéramos tratados como inocentes, como si nunca hubiésemos pecado, y pudiésemos recibir entonces la gracia que nos trae libertad, que nos trae salvación y que nos trae vida eterna. Así que Jesús tomó nuestro lugar en la cruz, y por eso hemos sido llamados justos, inocentes delante del juez del universo, para que un día tú y yo podamos entrar también al Padre por esa libertad que Jesús ganó para nosotros en la cruz, colocándose en nuestro lugar. Y por eso le llamamos a este mensaje el intercambio divino. Ahora bien, 3 pasajes quiero citarles a continuación que se desprenden de esta historia. ¿Ok? Con cada pasaje hay una palabra, y vamos a ver que estos 3 pasajes nos muestran buenas noticias para ti y para mí en este tiempo, y lo que Jesús ganó como beneficios para nosotros allí en esa cruz. Voy con el primer pasaje, y al lado de ese pasaje, a un lado puedes colocar la palabra esperanza. Esperanza. Y allí colocas al lado este pasaje. Romanos capítulo 3, versículos 22 al 25. Dice:
La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es ¿para quién? A ver, ¿para quién es la justicia de Dios que vino por medio de nuestro Señor Jesucristo? Es para todos, es para todos. Eso quiere decir que es para ti, es para mí, es para todos. Dile que está a tu lado, es para todos. ¿Qué es para todos? Ahí dice, la justicia de Dios que vino por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Y qué es la justicia de Dios? ¿Qué es eso que vino para todos? La justicia de Dios es lo que ocurrió allí con Barrabás, que al culpable lo declararon inocente y lo declararon libre. La justicia de Dios significa que Dios nos declara justos e inocentes como si nunca hubiésemos pecado, a pesar de que somos pecadores y estábamos condenados. Esa es la justicia de Dios. Pero lo hizo porque Cristo pagó lo que tú y yo debíamos pagar para obtener esa justicia, que no podíamos hacerlo por nuestros propios méritos o medios. Así que dice que la justicia de Dios por medio de Jesucristo es para todos. Y luego dice para todos, pero ¿para quiénes? Para los que ¿qué? Para los que creen en Él. Y cuando dice en Él, ¿es en quién? Diga conmigo, Jesús. Jesús. La justicia de Dios es para todo el que cree en Jesús. Pues no hay diferencia alguna, por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos pecaron? ¿Solo Barrabás? ¿Solo Pilatos? ¿Solo los líderes religiosos que en ese momento, enardecido y lleno de un corazón malvado, dijeron crucifíquenlo? ¿Solo ellos pecaron? ¿Solo los que están en Uribana, David Viloria hoy, en las cárceles? No, dice, por cuanto, ¿cuántos pecaron? Todos. Y ese todos te incluye a ti, me incluye a mí, porque todos somos pecadores delante de Dios. Así que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero, hay un pero allí, los peros en la Biblia son muy importantes. Los peros en la Escritura tienen un poderoso significado. Siempre que usted esté leyendo la Biblia y vea un pero, deténgase y analícelo y medite en ese pero. Dice, pero, es decir, viene hablando de que todos somos pecadores y todo esto, ¿verdad? Luego dice aquí Pablo, pero son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que proveyó Cristo Jesús, a quien Dios usó como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre. Entonces, querido, aquí Pablo nos enseña que todos, no solo Barrabás y las personas que estaban ahí en ese momento que contribuyeron a la crucifixión de Jesús, Pablo nos enseña que todos al final del día, todos somos ¿qué? Haga así y diga, yo también soy pecador, yo también he fallado delante del juez del universo, de Dios. Y dice que todos somos pecadores y que por lo tanto hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Y la palabra destituido significa apartado, alejado de, separado de. Así que por causa de nuestro pecado estamos muertos espiritualmente, y eso significa separados, alejados de Dios, de su gloria, de su salvación, de su perdón. Así que ninguno de nosotros merece entonces el cielo, porque todos somos pecadores y porque habíamos sido hallados culpables, y como pecadores, ¿qué merecíamos? ¿Cuál era la pena del pecado? La muerte. Y eso significa que no merecíamos el cielo, sino el infierno. Y tú dirás, bueno, yo no soy tan malo como Barrabás. Bueno, aquí la Biblia no está diciendo quién es más o menos malo. La Biblia dice, todos somos pecadores, y nos mete a todos en el mismo saco. Sea que tu pecado tú creas que es más pequeño o más grande, porque le ponen hasta color, este es un pecado blanco, este es uno negro.
como que si los blancos no son pecado, una mentirita nomás. Mira, pecado es pecado delante del cielo, delante de Dios. Todos somos pecadores. Así que hay una buena noticia aquí en medio de esta conclusión que Pablo nos da en Romanos, ya al final de los versículos del 24, el 25. Pablo nos está diciendo, dice, pero, y aquí viene la buena noticia, pero son justificados gratuitamente por su gracia. En otra palabra, escúchame, hay esperanza para todos. Pero ¿para cuáles todos? Los que crean en Jesús. Porque dice que es por medio de la fe. Hay esperanza para ti. Si hoy pones tu fe y tu confianza en aquel que llaman Cristo, como lo llamó Pilato, si hoy pones tu confianza en Él, hay esperanza para ti. No importa lo que haya sido tu pasado, hay esperanza para ti. A pesar de tu presente y las condiciones que hoy rodeen tu vida, hay esperanza para ti. A pesar de tu pecado o lo malo que sabes hayas hecho hasta aquí, hay esperanza para ti. A pesar de tus errores, caídas y defectos, escúchame, hay esperanza para ti y para todos aquellos que pongan su fe y su confianza en Él, en Jesús. Hay esperanza, dile al que está a tu lado. Hay esperanza para ti. No eres un caso perdido. Si te lo habían dicho, si te lo habían hecho sentir, no eres un caso perdido, porque hay esperanza para ti y para todos los que ponen su fe y su confianza en Él, en Jesús. Y es que todos necesitamos a un Salvador. No importa tu raza, tu color, tu nacionalidad, tu condición social, tu estatus social, económico, tus defectos, tus errores. No importa si tú crees que eres más o menos bueno, al final del día, todos necesitamos un Salvador porque todos somos pecadores. Así que Barrabás no solo necesitó el intercambio, sino también al Salvador, pero tú y yo también. Hay esperanza para ti y para mí. ¿Y a quién representa Barrabás en esta historia? A todos nosotros. Y el Padre entonces permitió que Jesús el inocente fuera tratado como culpable para que nosotros los culpables fuéramos tratados como inocentes, como a Jesús. Y todo por lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Hechos 4:12 lo dice de esta manera, dice, y en ningún otro hay salvación. A ver, ¿hay salvación en otro? Dice, y en ningún otro, búscalo en la Biblia que tú quieras. Búscalo en la Biblia de los testigos de Jehová, búscalo en la Biblia de la religión tradicional, búscalo en la Biblia que tú quieras. Hechos 4:12 dice, en ningún otro. ¿En cuál otro hay salvación? En ningún otro. Y eso significa en ninguna otra persona, en ninguna religión, en ningún otro hombre, por muy bueno y religioso que haya sido en vida, en ningún otro nombre, porque no hay otro nombre dado a los hombres, a las personas, a los seres humanos, debajo del cielo, en el cual podamos ser salvos. Solo el nombre de Jesús. Solo el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque el único nombre que tiene el poder y la autoridad para dar salvación y vida eterna es ese nombre. Es ese nombre al que también llaman el león de la tribu de Judá, el que también es conocido como el Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que es el principio y el último, el alfa y la omega, aquel que fue, que es y que será por los siglos de los siglos, y su nombre es Jesús. Jesús, Jesús. Dile que está a tu lado, no hay otro nombre.
Entonces, ¿por qué buscas a otro nombre? ¿Por qué buscas en otro nombre la salvación, la entrada al cielo y la vida eterna? Si tu Biblia y mi Biblia dicen que no hay otro nombre, ¿por qué buscamos en otro lugar? ¿Por qué buscamos en otro hombre o mujer o persona la salvación y la entrada al cielo? Si la Biblia dice no hay otro nombre en el que podamos ser salvos. Así que este es el primer pasaje, Romanos capítulo 3, versículo 22 al 25, y la palabra es esperanza. Voy con el segundo pasaje. El segundo pasaje es Efesios 1:7. Colócale allí al lado la palabra libertad. Efesios 1:7. Libertad. Dice: Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra ¿qué? Nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Entonces dice que Dios en su gracia y bondad, en la cual es rico, dice que Dios compró ¿qué? Compró nuestra, diga conmigo, libertad. Más fuerte, libertad. ¿Qué compró Dios en su bondad y amor? Nuestra libertad. Ahora, ¿con qué la compró? ¿La compró con dólares? Como se pagan las fianzas en algunos países para obtener la libertad de un reo, de un preso. ¿La compró con euros? ¿La compró con menos, con soberano? ¿Verdad? ¿Con qué la compró? Con la sangre de su Hijo Jesucristo. Y escúchame, la salvación ciertamente es gratuita para ti que nos ves por la televisión, para mí, para todos. La salvación para nosotros es gratuita. La recibimos como un regalo de gracia que no merecemos, pero que sea gratuita no significa que no haya costado. Que sea gratuita no significa que no le haya costado a alguien más. Casi todo en la vida, casi todo lo que tú recibes, algunas cosas las recibes por regalo, no significa que no le costó a alguien más. Alguien tuvo que pagar por eso. Y sabes, Dios en su bondad y amor compró nuestra libertad. Porque como Barrabás estábamos condenados y sentenciados a muerte eterna y espiritual por ser pecadores. Así que Dios compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo Jesucristo, que derramó por nosotros en la cruz. Por lo tanto, aunque la salvación para ti y para mí es gratuita, a Dios el Padre le costó la vida de su Hijo. A Jesús le costó su vida y su sangre ganar nuestra libertad, obtener nuestra libertad en esa cruz. Por eso la salvación debemos apreciarla, debemos valorarla, porque aunque a ti no te costó nada, a mí no me costó nada, a Él le costó la vida. A Jesús le costó su sangre, a Dios le costó a su único Hijo verlo morir en una cruz para pagar por nuestra libertad. Entonces, mira bien, Barrabás ese día salió libre. Me imagino a Barrabás, así como vimos en el video, contento, y saltó allí a su libertad. Me lo imagino a él pensando en ese momento: bueno, hoy me cayó la suerte, porque había sido condenado a muerte y solo tenía unas horas de vida, pero hoy me cayó la suerte. Y escúchame lo que voy a decirte. La libertad de Barrabás no se la dio la suerte ni el azar de allí a ver quién caía para ser libre. La libertad de Barrabás no se la dio Pilato ni las autoridades romanas. La libertad de Barrabás no se la dieron los líderes religiosos saduceos, fariseos. Barrabás no salió libre gracias a que ellos decidieron y dijeron:
la libertad de Barrabás se la dio Jesús, porque Barrabás salió libre gracias a que Jesús tomó su lugar. Alguien tenía que morir. Así que en ese intercambio Jesús entonces, al tomar el lugar del asesino, del pecador, de Barrabás, Barrabás entonces toma el lugar de Jesús, que era el inocente, y sale libre. Así que la libertad de Barrabás se la dio Jesús. Diga conmigo, Jesús. Jesús fue quien le dio la libertad a Barrabás. Y escúchame, la misma verdad aplica para ti y aplica para mí en este tiempo. Solo Jesús y solo Él nos puede dar la verdadera libertad. Y esto es lo que expresa el gran apóstol Juan en Juan 8:36, cuando dijo: así que si el Hijo los liberare, entonces ustedes vendrán a ser verdaderamente libres. Al que el Hijo del Hombre libertare, este viene a ser verdaderamente libre. Aquí está esta gran verdad. Y dice, si el Hijo, ¿de quién está hablando cuando dice si el Hijo? ¿De quién está hablando? A ver, de Jesús. Es decir, del único que puede darte y darme y darnos salvación y vida eterna. Está hablando del único que puede darle propósito a tu vida en esta tierra. Está hablando del único que puede darte perdón de pecados. Está el único que puede darte una vida plena y abundante en esta tierra. Está hablando del único que puede darte la verdadera libertad. Y su nombre es Jesús. Jesús es el único que puede darnos libertad. Jesús es el único que puede darte libertad. Dile que está a tu lado, Jesús es el único que puede traer verdadera libertad a tu vida y a tu corazón. Por eso Pablo dice, al que el Hijo liberare, este viene a ser verdaderamente libre. En otras palabras, la verdadera libertad no te la puede dar un hombre, no te la puede dar ningún líder político del bando que sea, ningún líder religioso. La verdadera libertad no te la puede dar ninguna relación sentimental. Mujer, hombre que estás aquí, la verdadera libertad no te la va a dar ningún hombre, mujer. Ninguna relación va a traer esa libertad que anhelas en tu corazón. La verdadera libertad no te la puede dar ninguna religión, porque ninguna religión salva. Solo Cristo salva. Solo Cristo salva. Solo Cristo salva. Solo Él puede darnos la verdadera libertad. La verdadera libertad no te la puede dar ninguna sustancia, ni drogas, ni alcohol, ni el sexo. Y mira que no estoy diciendo que el sexo sea malo, porque hemos hablado aquí muchas veces que el sexo es un regalo de Dios hecho para ser disfrutado al máximo, pero solo en el matrimonio. Así que no estamos diciendo que en sí mismo sea malo, pero muchos piensan que es el sexo lo que les va a dar libertad, las drogas, el alcohol, y van a esas cosas. La verdadera libertad no te la puede dar el poder, ni ningún estatus, ni el dinero. La verdadera libertad no la vas a conseguir, como dijo Juan Luis Guerra en una de sus canciones, en ninguna pastilla, ni en ningún psiquiatra, porque la verdadera libertad solo te la puede dar Jesús, el Hijo del Dios viviente, quien vino hace 2000 años, murió en la cruz, y allí, al pagar por tu pecado y el mío, hizo el intercambio divino y ganó nuestra libertad para que seamos libres e inocentes delante del Padre, delante de Dios. Solo Él puede darte libertad, solo Él puede darme libertad. Dile que está a tu lado, solo Jesús. Solo Jesús. Y sabes, creo que la Biblia, en Juan 8:36, es interesante porque Él a la palabra libertad le coloca al lado otra palabra. Y dice Juan 8:36, al que el Hijo de Dios os libertare, este viene a ser verdaderamente libre.
No colocó la palabra libertad sola, le colocó otro calificativo. Dice, verdaderamente libre. Y pienso que hay cárceles físicas, hay barrotes, hay rejas, pero hay otro tipo de libertad que muchos hoy no están disfrutando, porque hay otro tipo de cárceles, de barrotes y de cadenas que hoy tienen a muchos aprisionados, que son las cadenas que están en la vida interna, no por fuera. Tú ves a la gente y pueden estar libres de una cárcel física, pero en su corazón están presos a cosas, a barrabases, a cosas que están matando lentamente su vida y su salud, a cosas que están robando su fe, su sueño, su potencial y sus esperanzas. Son libres por fuera, pero esclavos por dentro. A relaciones autodestructivas, a relaciones tóxicas, a vicios, a tantas cosas que los mantienen atados. Por eso Juan dice, al que el Hijo os libertare, este vendrá a ser verdaderamente libre. Porque hay personas que pueden estar presos en una cárcel, como fue el caso de Pablo. Estaba preso y siendo inocente en una cárcel romana, pero Pablo era libre en Cristo Jesús. Pablo era libre, tenía su libertad, su salvación garantizada y había sido perdonado. Así que él en su corazón era libre. Era preso físicamente, pero libre por dentro. Hoy muchos están libres por fuera, pero están presos por dentro. Y están presos, atados a cadenas de pecados, atados a cadenas espirituales, emocionales, sentimentales, relacionales. Y sabe, esas son las cadenas más difíciles de romper. Esas son las cárceles más difíciles de abrir, las que van en el corazón, las que los otros no las ven, pero que tú sí las conoces y las sientes porque sabes que las llevas allí internamente. Cuando eres preso o esclavo de algo. Pero escúchame, la buena noticia es que Jesús hoy mismo puede hacerte libre de cualquier cadena que te esté atando internamente. Si crees y pones toda tu fe y tu confianza en Él y solo en Él, hoy mismo Él puede hacerte libre del pecado y del poder de la condenación. Hoy mismo Él puede hacerte libre de ese pecado que te ata, que por años has estado tratando de dejar, pero que no has podido, y que se ha convertido en una verdadera adicción y fortaleza en tu vida, que te abofetea en tu intimidad y a lo cual vas una y otra y otra y otra vez cuando sabes que te está haciendo daño. Eso. Y a tu familia y a tu potencial. Hoy Jesús puede hacerte libre de ese pecado. Hoy Jesús puede hacerte libre del temor, de esos miedos que hay en tu corazón, de ese temor que te frena, que te estanca, que te paraliza y que te impide avanzar y ser todo lo que Dios quiere que seas y hacer todo lo que Dios quiere que hagas en esta tierra. Hoy, si pones tu fe y tu confianza en Jesús, Él puede darte libertad de ese temor. Él puede darte libertad de todo complejo de inferioridad. Él puede hacerte libre de ese espíritu de baja autoestima con el que andas, pensando que no sirves, que no vales, que no eres nadie y que nadie te quiere. Él puede hacerte libre hoy de eso. Él puede hacerte libre hoy de toda cárcel que quiera aprisionarte. Él puede hacerte libre de la cárcel de la depresión. Él puede hoy hacerte libre de la cárcel del desánimo. Él puede hoy hacerte libre de la cárcel de la desesperanza. Él puede hoy hacerte libre de cualquier cárcel que quiera aprisionar tu vida y atarte, porque Él vino para darnos libertad y verdadera libertad. ¿Cuántos lo creen? Eso es una buena noticia. Eso es una buena noticia. Él quiere liberarte de la cárcel de la soledad. Esa soledad que sientes en tu interior, aún y cuando
tienes cónyuge o hijo y estás rodeado de personas porque tienes amigos y familia, pero al final del día, allí en tu cama, cuando estás acostada en la noche, te sientes sola, te sientes solo y que tu vida no tiene sentido ni propósito. Él quiere darte hoy libertad de esa cárcel que se llama soledad. Y voy con el tercer y último pasaje porque el tiempo se nos agotó, pero si sigue lloviendo le podemos dar hasta que escampe, ¿no? Al fin y al cabo no se van a poder ir a menos que tengan carro. Pero vamos a esta parte final del mensaje. Y este es el tercer pasaje que quiero darte en esta mañana con relación a esta historia extraordinaria del intercambio divino. Coloca al lado de este pasaje gracia, esperanza, libertad y gracia. Coloca su gracia es suficiente. Su gracia es suficiente. Y el pasaje es Efesios 2, 8 y 9. Y dice así: Dios los salvó por su ¿qué? A ver, ¿por qué Dios los salvó? Por su gracia. La salvación viene por su ¿qué? Por su gracia. ¿Y qué significa gracia? Regalo que recibo que no merezco, regalo que me dan que no me lo gané, porque fue un regalo que me dieron, no hice nada para recibirlo, obtenerlo. Me lo dan sin merecerlo y sin ganarlo. Eso significa gracia. Así que dice, Dios los salvó por su gracia. Cuando hicieron ¿qué? A ver, ¿qué fue lo único que hicieron para que Dios los salvara por su gracia? Dice, ¿cuándo qué? Cuando creyeron. Cuando creyeron. Entonces, ¿qué es lo único que tenemos que hacer para recibir la gracia salvadora de Dios en nuestra vida y con ella la vida eterna, la salvación? ¿Qué es lo único que tenemos que hacer? Creer. Diga conmigo, creer. Creer. Dice, cuando creyeron. Sigue diciendo, ustedes no tienen ningún mérito en eso, pues es un regalo de Dios. En otras palabras, esa fe para creer también te la dio Dios, la produjo Dios en tu corazón. Así que tampoco fue que tú tienes mérito, porque yo tuve fe, yo creí, y como yo tuve fe llegué al cielo porque me salvé por mi fe. No, esa fe te la dio Dios también. Al final no fue tu mérito tampoco, porque la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, dice allí, por nuestras propias obras o por nuestros propios méritos. Ninguno de nosotros puede llegar al cielo y sentirse orgulloso y decir, bueno, aquí estoy Dios porque yo me gané la entrada al cielo y porque yo me gané la salvación. Y Dios te va a decir, ¿y para qué carrizo entonces envié a mi Hijo Jesucristo a morir en una cruz y a pagar por tus pecados? ¿Para qué carrizo envié a un Salvador si tú mismo te podías salvar solito? ¿Están ahí? Entonces, ¿para qué la cruz? ¿Para qué la muerte y la resurrección? Si cada uno de nosotros puede salvarse por su obra, no tiene sentido entonces la muerte de Cristo ni su resurrección, ¿no es cierto? Porque es por su gracia, no es porque yo me la gano, la salvación ni la entrada al cielo. Pregunto, ¿qué hizo Barrabás para salir en libertad? ¿Qué hizo? Nada. Él la recibió por gracia. Bueno, se la creyó. Se la creyó porque es por creer. La gracia viene por medio de la fe, la gracia salvadora. Entonces, lo único que hizo Barrabás es que se la creyó. Así que le dijeron, bueno, queremos que él sea libre. Él se lo creyó y salió libre. Y pregunto, ¿qué es lo único que tenemos que hacer nosotros entonces para recibir la gracia salvadora, la salvación, la vida eterna, el perdón de nuestros pecados y la entrada al cielo un día cuando nos vayamos de esta tierra? Lo mismo que Barrabás. Lo único que tenemos que hacer es creérnosla.
creérnosla. Que hoy tú digas, bueno, yo creo que Jesús vino a esta tierra, murió en esa cruz, pagó por mis pecados allí, resucitó de los muertos. Yo creo en eso, por eso hoy lo recibo en mi corazón. Y ahí viene entonces la gracia salvadora a tu vida, porque te la crees, la recibes por gracia como regalo. Amén. La recibes por gracia como regalo. Porque su gracia es la única que nos limpia de todo pecado, de todas nuestras maldades. Su gracia es la única que nos puede dar justicia delante de Dios, y eso significa ser declarado inocente y justo y libres. En los tiempos de Pilato, la gracia caía sobre una sola persona. En ese caso cayó sobre Barrabás. Es decir, había una gracia especial, pero que era para una sola persona. Si tú hubieses existido en aquel entonces, uno solo de nosotros hubiese recibido la gracia de la libertad. Pero gracias a que Jesús fue a esa cruz por ti, por mí, y murió por todos allí, por toda la humanidad, hoy en día la gracia es para todos. La gracia es para todos, y todos te incluye a ti, y todos me incluye a mí. Amén. Dile que está a tu lado, está disponible para todo. Solo tienes que creerlo y aceptarlo. Y Pablo lo dice de esta manera en 2 Corintios 12, 19. Pablo dice, con mi gracia, Dios le dijo a Pablo esto: con mi gracia tienes más que suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué le dijo Dios a Pablo? Pablo le estaba pidiendo aquí sanidad, y Dios le dijo, bástate en mi gracia, porque con mi gracia tienes más que suficiente. Otra versión de este mismo pasaje dice, con mi gracia tienes todo lo que necesitas, le dijo Dios a Pablo, porque su gracia es suficiente, porque su gracia es suficiente. Pastor, es que yo no terminé en el colegio. Con su gracia tienes todo lo que necesitas. Pastor, es que yo no terminé la universidad. Con su gracia tienes todo lo que necesitas. Pastor, es que yo fui abusado sexualmente cuando tan solo era un niño o una niña, y hasta el día de hoy eso sigue afectando mi vida. Escúchame, con su gracia tienes todo lo que necesitas para sanar tu corazón herido de ese abuso, para volver a comenzar y para alcanzar la plenitud de la vida que Dios tiene para ti, aunque hayas vivido eso de niño. Su gracia es suficiente. Pastor, es que mi cuerpo está enfermo. Con su gracia tienes todo lo que necesitas. Pastor, es que yo he fracasado muchas veces sentimentalmente, y he tenido muchas parejas y muchas relaciones, y con ninguno me he estabilizado. Soy divorciado, soy divorciada, tengo esa etiqueta. Escúchame, con su gracia tienes todo lo que necesitas para aprender de ese pasado, y para superar ese pasado, y para volver a empezar en el nombre de Jesús, porque su gracia es suficiente. Pastor, es que tengo un montón de problemas y un montón de deuda. Usted no me conoce, usted no sabe. Lo que yo sé es que su gracia es suficiente para ayudarte, para socorrerte, para proveerte, para protegerte, para levantarte y suplir todas tus necesidades conforme a su riqueza en gloria. Eso sí lo sé, de eso estoy seguro, porque su gracia es suficiente. Es suficiente, es todo lo que necesitas. Y sabes, la religión te va a decir cosas como estas, y muy particularmente esta semana que llaman santa. La religión te va a decir Jesús más reglas, Jesús más leyes, Jesús más costumbres, Jesús más ritos, igual a salvación, igual a ir al cielo. La religión te va a decir en este tiempo Jesús más un montón de obras buenas, Jesús más un montón de limosnas, Jesús más un montón de sacrificio, igual a entrada al cielo. Pero la Biblia, mi Biblia, tu Biblia no dice eso. La Biblia, la palabra eterna de Dios, dice que es solo por la gracia de Dios que tú y yo podemos ser salvos e ir al cielo, a la presencia del Padre Celestial. Solo por su gracia, porque su gracia es suficiente.
En otras palabras, lo que la Biblia enseña es todo lo contrario. Y la Biblia enseña esto: Jesús, más nada igual a salvación. Jesús, más nada igual a vida eterna. Jesús y solo su gracia, más nada igual a cielo y no infierno. Eso es lo que dice la Biblia. No le añadas más a la gracia de Dios, porque su gracia es suficiente. Ya Él lo hizo todo lo que había que hacer para que tú y yo podamos ser salvos, para que podamos ir al cielo un día y para que podamos tener acceso a la presencia del Rey del universo y tener con Él una relación diaria, personal, creciente con Jesús. Su gracia es suficiente. Es un insulto a Dios añadirle algo más a su sacrificio y a su gracia. Es un insulto a Dios decir que lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz no es suficiente y ponerle a Jesús más algo más para ser salvo, cuando ya Él hizo todo lo que era suficiente para que tú y yo podamos ser libres y salvos. Y yo termino hoy mi mensaje, porque ya la voz no me da más, pero termino hoy mi mensaje con esto: la gracia de Dios es suficiente no solo para perdonar tus pecados y los míos, no importa cuán grandes hayan sido estos. La gracia de Dios no solo es suficiente para asegurarte una eternidad con Dios en los cielos, sino también que es suficiente para empoderarte, para que en este tiempo vivas una vida victoriosa, porque su gracia, es decir, su poder, se perfecciona en tu debilidad y en la mía. Amén. Solo por su gracia podemos tener victoria hoy sobre la maldad. Y quiero concluir mi mensaje de hoy compartiendo una hermosa reflexión que leí y que adapté y que le coloqué de mí para cerrar mi mensaje de hoy. Y dice así: quiero que al escuchar esta reflexión te metas en ella como si fueras tú. Me duele que para salvar a la humanidad y para salvarme a mí, Jesús, hayas tenido que soportar la tortura y el dolor de esa cruz. No querías que nos esclavizara el pecado, ni el temor, ni la ansiedad, y por eso te sacrificaste para que el amor venciera tu amor. Lo que colgaba de la cruz era tu puro e inexplicable amor por mí, y por eso renunciaste a todo para rescatarme a mí. Consumado es. Fue el gran clamor de tu victoria en esa cruz sobre el maligno, sobre el pecado y sobre la muerte. Y así venciste todo lo que nos tenía cautivo y me esclavizaba a mí. Y por eso, debido a tu gran sacrificio, hoy tengo acceso a tu presencia, a tu cielo, a tu salvación y a la vida eterna que ganaste para mí en esa cruz, y a experimentar hoy y por siempre una relación real, cercana y personal contigo. Y en gratitud, Señor, hoy te entrego mi vida y mi corazón para amarte, honrarte, conocerte y servirte. Y finalmente hoy te pido: ayúdame a compartir tu amor cada día con aquellos que aún no te conocen, y usa mi vida para llevar tu esperanza y salvación a ese mundo por el cual moriste. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Señor, te damos gracias. Gracias. Gracias por tu inexplicable amor derramado y derrochado por nosotros en esa cruz, en ese intercambio divino que tuvo lugar no solo por Barrabás, sino también por mí hace 2000 años atrás. Gracias, Señor, porque en tu amor y tu bondad tú compraste mi libertad para darme salvación y vida eterna y el perdón de mis pecados. Gracias porque permitiste que a Jesús el inocente fuera tratado como a nosotros los culpables, para que nosotros los culpables fuéramos tratados como a Jesús el inocente.
Gracias por tan grande sacrificio que sirvió completamente para mi salvación y mi perdón. Dile allí a Jesús. Por eso hoy, Señor, yo voy a hacer lo mismo que hizo Barrabás. Yo me la voy a creer y lo voy a creer, y por gracia voy a recibir ese regalo que hoy me ofreces, de salvación y vida eterna, del perdón de mis pecados, de una vida plena y abundante en esta tierra, de la seguridad de mi eternidad contigo en los cielos. Hoy recibo por gracia ese regalo, y por gracia, solo por gracia, ya sé que tengo acceso a ti, Padre, que tengo acceso a tu cielo, a tu salvación y a la vida eterna que ganaste para mí en esa cruz. Vamos, dile a Jesús: hoy recibo la libertad que me das. Vamos, dile a Jesús: tú fuiste a esa cruz para comprar mi libertad. Yo hoy la recibo. No soy más esclavo, dile, ni del pecado, ni de nada que me ate, que me impida avanzar y vivir la vida plena para la cual me creaste. Vamos, dile al Señor: hoy recibo tu gracia salvadora en mi corazón, porque creo que Jesús, y solo Jesús, murió por mí en esa cruz. También creo que resucitó de los muertos. Por eso hoy, al que vive por los siglos de los siglos, hoy yo lo recibo en mi corazón. Dile: yo recibo a Jesús, tu Hijo amado, y con Él, Padre, recibo la salvación, recibo la vida eterna, recibo el perdón de mis pecados, y con Él recibo mi libertad. Libre soy, libre soy. Vamos, decláralo con todo tu corazón. Ahora se rompen cadenas, cadenas de temor, cadenas de opresión. Ahora se rompen cadenas de pecado sobre tu vida, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y por su gracia hoy caen esas cadenas, por su poder. Hoy, a partir de hoy, puedes caminar en la verdadera libertad que Jesús ganó para ti y para mí en esa cruz. Ahora dile: Señor, yo quiero, en respuesta y en gratitud a lo que hiciste por mí en la cruz, yo quiero entregarte mi vida. Dile: hoy te doy mi corazón y te pido que me ayudes a conocerte, a amarte, honrarte y a seguirte hasta el último día de mi vida en esta tierra, porque tú diste tu vida por mí en la cruz. Ahora yo daré mi vida para ti en el nombre de Jesús. Y dile: Señor, y ayúdame a llevar esa esperanza y salvación a ese mundo que está allá afuera, por el cual moriste. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La tierra